Marrano debería renunciar, fiscal Vaca aseguró que el audio fue subido a una red social. Transportistas suspendieron el paro de actividades. Tenemos los detalles de lo ocurrido en la jornada. Fueron identificados los polizones que murieron tras caer de un avión en Guayaquil. Se trata de 2 adolescentes oriundos de Cañar. En Venezuela, presidente Nicolás Maduro inscribió su candidatura para las elecciones presidenciales en representación del chavismo. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Decenas de viviendas resultaron afectadas por un vendaval en el Triunfo, provincia del Guayas. El alcalde de ese cantón señaló que se han activado los protocolos para atender a los perjudicados por este fenómeno. Como protagonistas de una película de terror, se sintieron algunos habitantes del Cantón del Triunfo durante la presencia del vendaval que los sorprendió la tarde del lunes. ¡Dios mío! Quienes observaban cómo volaban todo tipo de escombros indican que pensaban que el fin había llegado. Se cayó la pared, se dañó lo que, imagínense, los colchones todos se mojaron, la ropa. Como usted ve ahí el techo, esas correas, todo se dobló. Doña Leonela Armijos narra que no tenía idea de lo que ocurría y que lo único que pudo hacer fue aferrarse a una de sus hijas con las que estaba en ese momento. Lo bueno que no pasó ninguna desgracia mayor, solamente fue lo material más. En el centro de la ciudad, uno de los daños más visibles fue la caída de una antena de radio a la avenida principal, que causó averías en el tendido eléctrico. Estaba aquí mismo ubicado cuando comenzó a llover fuerte y el viento, cuando escuché nomás el rayo plac, y se me vino la antena encima y yo salí con mi carro. Vino una especie de un huracán, un tornado tremendo por todo el Cantón del Triunfo. Se fue la luz, se cayeron postes, se cayeron antenas de los bancos, letreros de los almacenes. Sin embargo, las zonas más golpeadas fueron las rurales, como en Santa Rosita, donde árboles destrozaron algunas viviendas. Nosotros sentimos como un trueno que hizo tran nomás y yo corrí a abrazar a mi hija. Y eso que llego a abrazar a mi hija y quiero salir, ya estaba el palo ahí atravesado en la salida. Ya. Y cuando cochamos encima ya quedamos aplastadas debajo del árbol. Ya no pudimos salir. En la cooperativa Jaime Roldós, el panorama era similar. Varias casas de madera y caña terminaron en el piso y las que quedaron en pie resultaron afectadas y sin techos. Todo el barrio, todas estas casas que están aquí, queremos que nos ayuden porque necesitamos, porque estamos en esta... ¿Usted se quedó sin nada? Sí, sin nada. Todo está en mi cama, todo está ahí, todas mis cosas. Los perjudicados por el temporal piden asistencia a las autoridades, mientras estas indican haber activado ya los protocolos de emergencia. Vamos a hacer otro recorrido para ver qué necesidades tienen estas personas. Ya se está coordinando una brigada médica. Los lugareños permanecen a la expectativa de la ayuda y rezando para no volver a vivir ese apocalipsis, informó Ítalo Ruiz. Más de 2.000 viviendas resultaron anegadas tras el desbordamiento de 5 ríos en Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos. 5 recintos de la zona rural de ese cantón fluminense están en emergencia. 5 recintos se han desbordado en las 4 parroquias rurales del cantón Babahoyo. En total son 20 los recintos afectados. Uno de estos es San Fernando en la parroquia Pimocha. Sus habitantes necesitan canoas si no quieren nadar.
porque no tenemos a veces canoa, pues hay que salir nadando nomás al carretero aquí para así salir a los trabajos. Esa es la única solución de nosotros. 2.000 viviendas se encuentran anegadas, así como caminos vecinales. El desbordamiento de los afluentes ha afectado también los cultivos, como ocurre en la parroquia Caracol. El arroz ha quedado bajo un gran espejo de agua. Ya porque los primeros aguaceros de abajo, entonces se llena rápido. Esta agua viene de distintas partes de San Juan, de Vince, distintas partes. ¿Una situación de todos los años? Sí, todos los años lo mismo. En el cantón Babahoyo, hasta el momento, 3 familias han sido llevadas a hogares acogientes. Para la zona rural de la capital fluminense, este es uno de los inviernos de mayor intensidad por el desbordamiento de sus ríos, informó Odette Camacho. Identifican los cuerpos de los 2 polizones que murieron tras caer del tren de aterrizaje de un avión comercial en el aeropuerto de Guayaquil. Se trata de 2 adolescentes oriundos de El Tambo, provincia del Cañar. Autoridades policiales intensifican las investigaciones para determinar responsabilidades. Eran NN hasta la mitad de la mañana de este martes, cuando habitantes del cantón Tambo, provincia del Cañar, aparecieron en la morgue. Creo que hay algún cómplice que dejó pasar al aeropuerto, porque creo que ninguna persona puede ingresar sin documentos. Sí, andaban estudiando, estaba estudiando de noche nada más. ¿Trabajaban también? De día ayudaba a mí, eso nomás era gay. Agricultura ayudaba nada más. ¿Le acompañaba? Sí. Los 2 polizones que cayeron del tren de aterrizaje de un avión comercial son 2 adolescentes, primos, Luis Manuel Chepe, 16 años, y Marco Vinicio PG, 17. Existían 2 muchachos desaparecidos desde el día domingo. Con esas características se contactaron a sus progenitores, nos dieron las características y resulta que coincidían con los muchachos que fueron ya levantados en el aeropuerto. Trascendida la información, la Dirección de Aviación Civil informó que iniciará una investigación de campo y documental a través de un grupo de inspectores. Este jueves 1 y viernes 2 de marzo empezarán a solicitar las copias de los videos de las cámaras de seguridad y la lista del personal. Averiguar cómo lograron estos muchachos ingresar al aeropuerto, llegar hasta el avión e inclusive ocultarse en el compartimento. Los cuerpos aún permanecen en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses ubicado en el suroeste de Guayaquil. Luis Manuel y Marco Vinicio engrosan así las estadísticas de una tragedia que después del feriado bancario aún se vive en el austro ecuatoriano. De hecho, en agosto de 2005, más de 113 migrantes desaparecieron en la frontera marítima entre Ecuador y Colombia, la mayoría oriunda de San José en Cuenca, y no pocos eran adolescentes. Solo hubo 9 sobrevivientes. A los demás se los devoró el mar y a ellos el peligro en un compartimento de un avión por un sueño quebrado. Pero sí pedimos, compañeros medios de comunicación, que se aclarezca, que se haga la justicia por estos 2 jóvenes. Han sido jóvenes inocentes, campesinos, indígenas. Informó Jorge Escobar. Una fábrica de colchones fue consumida por las llamas en el sector del Parque Industrial de Guamanía, en la capital. De momento se investigan las causas del siniestro. El 27 de febrero, un incendio consumió una fábrica de colchones ubicada en el sur de Quito. Los moradores afirmaron que después de escuchar varias explosiones, el fuego se hizo visible. Una llamarada de unos 12 a 15 o 20 metros salían una tras otra. Además del fuego, la materia prima para fabricar estos equipos significó un riesgo mayor en la zona. El colchón de por sí, el material con el que está confeccionado es altamente tóxico. Y como ustedes pueden ver, la gente que está en el interior está sumamente equipada, o sea, no puede ingresar nadie más. Los propios trabajadores no pueden deducir qué pudo ocasionar las llamas. Esto entendiendo que contaban con equipos nuevos y protocolos de seguridad adecuados. No sabemos, es una planta totalmente nueva, moderna, tecnología de punta. Cuando abrimos la puerta estaba todo envuelto en humo y funcionaron las brigadas,
sacamos los vías. Como medida de seguridad, más de 1.740 personas habrían sido evacuadas. Según se informó, no existen fallecidos ni personas heridas. Nuestros bomberos, sí, al momento de sacarse el equipo, sí sufrieron un poco las consecuencias de la inhalación del humo, pero en este momento están estables. La representante de una escuela que tiene cerca de 340 estudiantes hizo un llamado a las autoridades para que efectúen controles estrictos a las empresas del sector. Que por favor nos ayuden, si se ponen empresas, que realmente esto se haga un seguimiento, se verifique cómo están. Estamos con bombas de tiempo aquí y todo esto es residencial. De igual forma, una moradora de la zona afirmó que los bomberos pudieron llegar antes, pero el descuido en las vías de acceso, dijo, dificultaron su ingreso. Los carros de los bomberos no podían entrar, las ambulancias no podían entrar debido a ¿qué? Que las vías, miren qué condiciones nos tienen. Finalmente, las llamas fueron controladas aproximadamente a las 3 de la tarde y se espera que los informes técnicos de los bomberos confirmen lo sucedido en esta fábrica de colchones que colapsó casi en su totalidad. Informó Javier Rosero. Buenas noticias. 2 hermanos se reencontraron con su madre luego de 24 años, esto en la provincia de Chimborazo. Entre lágrimas y abrazos, la familia pudo reencontrarse gracias al arduo trabajo de la DINASED. En medio de lágrimas y abrazos, tras 24 años de estar separados, esta familia se volvió a unir. Sus 2 hijos llamaron a la DINASED para que buscaran a su madre. Apenas en 8 días lograron localizarla. Así es, se realizó de igual manera coordinaciones con DINASED Machala para el trabajo que hoy ven como reflejo el resultado, el reencuentro con sus 2 hijos. La emoción fue tal que la madre casi se desmaya, pero estuvo su hijo para sostenerla en sus brazos. No esperé este día, la verdad, y me llamaron hoy en la mañana, llegué acá de viaje y eso. Tantos años no compartimos ni recibimos una bendición de ella. De hoy en adelante creo que la recibiremos así. Entre lágrimas, su vástago le dio flores como un motivo de perdón, ya que el resentimiento fue lo que los separó. Una alegría, una emoción, y mi corazón ahora sí está en paz. Ya no está herido. La familia ahora ya está unida. La madre vivía en Machala, la hija en Riobamba y su hijo en Quito. Esta vez ya eran lágrimas de felicidad. No he soñado, no he pensado, pero me dieron una sorpresa muy grande. Con imágenes de Nicolai Altamirano en Chimborazo, informó Darwin Altamirano. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca, anunció que el audio de la conversación entre el excontralor Carlos Polit y el presidente de la Asamblea, José Serrano, lo conoció a través de un parte policial, ya que este se encontraría subido en una red social. Según el fiscal Vaca, este tema no pasa por un asunto personal, sino por lo institucional. Carlos Vaca, fiscal general del Estado, afirmó que el audio entre el excontralor y el presidente de la Asamblea Nacional es auténtico debido a que las partes involucradas así lo han confirmado. Además dijo que este archivo auditivo estaría publicado en una red social. El audio está subido en una red social y yo recibí un parte policial en el cual se me comunicaba de la existencia del audio. En tanto a los detalles de la conversación telefónica, el fiscal Carlos Vaca señaló que deben ser contestados por el presidente de la legislatura, José Serrano. Pídale una reacción al señor presidente de la Asamblea, pero no le permitan cantinflear y no le permitan titubear, que lo diga de frente, con la cara, y diga cuál es el acuerdo que hizo con el señor Polit. Que respondan los otros respecto de quién es el chiquito y quién es la amiga. Según sostuvo Vaca, el día de la rueda de prensa donde develó el audio, él habría sido sujeto perseguido por la fiscal subrogante Tania Moreno, ya que a paso seguido le abrieron la segunda indagación penal. 20 minutos después de haber concluido la rueda de prensa, ya me abre una segunda indagación penal. A las 13:55 me abre la tercera indagación. Sobre este hecho, la fiscal Tania Moreno afirmó mediante un comunicado que el 22 de febrero un exfuncionario presentó una denuncia en contra del fiscal general del Estado, Carlos Vaca, por el presunto delito de incumplimiento de orden legítima. La investigación previa fue abierta el lunes 26 de febrero del 2018, debido a que el jueves 22 y viernes 23 Tania Moreno Romero estaba a cargo de la Fiscalía General del Estado, debido a un viaje realizado por el titular de la institución.
De otra parte, el fiscal Fabián Salazar, nombrado para esta investigación, confirmó que se tomarán todas las medidas constitucionales y procesales penales a fin de preservar conforme a la ley la información que se posee. Eso nos toca judicializar, a lo que ya los informo está siendo judicializado. No hay violación dentro de la preservación de la evidencia. Carlos Vaca no descartaría la posibilidad de comparecer ante la Asamblea Nacional en el caso de que así lo solicite la legislatura, informó Javier Rosero. Pierde fuerza la posibilidad de crear dentro de la Asamblea Nacional una comisión que investigue el caso del 30S, propuesta realizada por el presidente de la legislatura, José Serrano. No obstante, hay sectores que piden su renuncia. Los pedidos para que José Serrano renuncie a la presidencia de la Asamblea se multiplican. Este martes, desde el sector correísta se exige que Serrano dimita tras la publicación de un audio en el que se le involucra de impulsar la caída del fiscal general. A mi criterio personal tiene que dar un paso al costado y yo no creo que debería estar al frente de la Asamblea Nacional. Propuesta que es apoyada en el sector de oposición. Renuncia a la presidencia de la Asamblea y permita una renovación en términos generales. Cosa con la que concuerdan en el sector social cristiano, que exigen explicaciones al presidente de la legislatura. Esa explicación debe ser analizada por la Asamblea para, de ser el caso, puede estar la renuncia a la presidencia de la Asamblea. El mismo caso para el tema del señor fiscal general. Mientras que en suma ponen distancias, ellos dicen que antes de tomar una postura deben seguir investigando. Para tomar una decisión adecuada. Este es el momento también de la responsabilidad y de no prestarse al juego del caos, que algunos intereses quieren generar ese caos. El oficialismo mantuvo durante la mañana de este martes una reunión de bloque donde el presidente habría dado explicaciones a los legisladores. Aquí se decidió no dar paso a la creación de una comisión que investigue el caso 30S, como lo propuso Serrano. Lo que sí se anuncia es que pedirán que comparezcan ante el Pleno de la Asamblea el fiscal general y el presidente de la legislatura. Acá adelantan que su postura será enérgica en este caso. Aquí tenemos que actuar más bien con frontalidad. Definición que será analizada este miércoles en la sesión plenaria. Prevén cambiar el orden del día para analizar el tema. Recordemos que este miércoles la Asamblea también deberá elegir a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Elección en la que piden que Serrano, tras este escándalo, se excuse de participar. La Asamblea Nacional no se merece un presidente que esté involucrado en este tipo de situaciones, en donde se habla de infracciones, de delitos que son muy complejos. Informó Javier Gallo. Enseguida, delincuentes asaltaron una cooperativa de ahorro y crédito. Se habrían llevado $320,000. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Delincuentes que se movilizaban en motocicletas asaltaron una cooperativa de ahorro y crédito en el sector de La Magdalena, al sur de Quito. Los sujetos se habrían llevado $320,000. ¿Cómo se dieron las cosas? El golpe al parecer fue planificado de forma milimétrica. Los sujetos esperaron pacientemente que llegue el blindado con las tulas de plata. Los custodios dejaron el dinero en el cuarto de seguridad. Mientras cumplían con el trámite, aguardaron hasta que se vayan. A los pocos segundos arribaron 8 individuos en 4 motocicletas y sin perder tiempo bloquearon a los guardias y se fueron directo a donde estaban las fundas. Inmediatamente se estableció la clave 3 para establecer un cerco de seguridad. Se realizó el operativo con todas las unidades. Los pocos clientes que estaban en la agencia fueron obligados a botarse al piso. Los empleados, con las manos sobre la cabeza para evitar que activen el botón de seguridad, se movieron rápidamente, siempre con el dedo en el gatillo, amenazando en disparar si alguien intenta llamar a la policía. Lo que podemos observar es una Mossberg que usualmente la utilizan las compañías de seguridad, una pistola y una subametralladora. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de la cooperativa de ahorro y crédito. Agentes de inteligencia estudiaron los movimientos y la forma como perpetraron el jugoso robo. Se conoció que 6 pasaron y 2 se quedaron de campaneros, impidiendo que alguien ingrese a la agencia ubicada en el sector de La Magdalena. Que hay un video de donde que se encuentran todas las filmaciones
antes, durante y después del asalto. Ventajosamente no hubo disparos, nadie salió herido, llegaron con las manos vacías y se fueron con varias bolsas repletas de billetes. Estiman que se llevaron $320.000. Los sujetos, para evitar ser identificados, llevaban cascos y otros cubiertos del rostro. Incluso uno habría estado con uniforme de guardia de seguridad. Que dicen la gente que los delincuentes estaban como vestidos como guardia. Uno estaba como guardia, el que estaba con el arma. Aprovecharon la facilidad de las motocicletas para escapar por el tráfico y evitar el operativo policial. Los uniformados se movieron por tierra y aire, pero no hubo resultados. Se perdieron en la inmensa selva de cemento. En Quito informó Iván Casamen. Luego de 16 horas culminó el paro del transporte inter e intraprovincial en el país. Así lo anunció la FENACOTIP, que dio a conocer además que no hubo ningún acercamiento con el gobierno. Ahora las autoridades evalúan posibles sanciones contra los impulsadores de la paralización, a la que la Federación de Transportistas calificó de exitosa. La FENACOTIP ha levantado ya la medida de suspensión del servicio de transporte gracias a las medidas de contingencia que tomó el gobierno nacional y al apoyo de las federaciones nacionales. Y del 62% de los transportistas interprovinciales que no plegaron al paro, conscientes de la necesidad ciudadana, se mantuvo el servicio y se logró minimizar el impacto a la población. Iniciaremos pues las acciones necesarias que correspondan a lo que establece la ley para disponer los inicios de los procesos administrativos en caso de que se determine que existieron acciones reñidas con la ley y que afectaron el orden público. Enseguida un resumen de las diferentes zonas del país que se vieron afectadas por esta paralización. Así lucían la mañana y tarde de este martes las terminales terrestres de Guayaquil, Portoviejo y El Puyo, a causa de la paralización de transporte intra e interprovincial anunciado por la FENACOTIP. Desconozco los motivos de por qué ha sido el paro. Espera, ¿qué más toca? ¿Para dónde se dirigen? A Montañita yo. ¿Qué tiempo esperando para comprar un boleto? Estoy desde las 2 de la mañana aquí. En Guayaquil, por ejemplo, las empresas que mantuvieron el servicio regular presentaron una alta demanda de pasajeros, a la que se sumaban las largas esperas para poder abordar. Nosotros estamos con un cronograma y tenemos que llegar a una hora específica. No queda más que esperar que terminen todo esto. ¿Les perjudica esto? Nos perjudica bastante. ¿De qué manera? Queremos trabajar. En la capital manabita, en cambio, la necesidad por transportarse fue tal que hubo grupo de personas que debieron hacerlo en los baldes de camionetas para así llegar a destino. En este momento pues cansada, oiga, porque salgo a las 6 de la mañana de Guayaquil para encontrarme con la sorpresa que no hay carro. En la provincia de Pastaza, el plan de contingencia comprendió la utilización de transporte escolar y urbano para prestar el servicio intra e interprovincial. Desde las 6 de la mañana estoy tratando de viajar a Macas y ahora por lo menos nos envían en ese carro. La paralización fue suspendida y conforme transcurrían las horas, la prestación del servicio se fue normalizando, informó Ítalo Ruiz. Un hombre murió tras ser embestido por un toro. El animal corría por la vía pública tras salirse de un potrero. Un hombre murió tras ser embestido por un toro en un barrio rural de la parroquia Pifo, al oriente de Quito. El animal corría por la vía pública tras salirse de un potrero. Nadie sabe cuándo les llega la hora. Un hombre de 75 años de edad descansaba luego de haber terminado su jornada agrícola. Estaba cerca de casa, en una especie de banca, cuando de pronto se le apareció el enorme animal sin darle tiempo a correr. El toro lo embistió por varias ocasiones, acabando con su vida. Le coge a mi tío
de lo que estaba sentado. Él no está en la vía pública, está adentro ya de nuestros terrenos. Presuntamente se salió del potrero, nadie sabe si saltó la cerca o qué pasó, pero según los moradores del barrio Cochauco de la parroquia de Pifo, corría por la calle y atacó a don Rafael fuera de la hacienda, es decir, el difunto no estaba cruzando por la mitad del ganado bravo. Yo estuve con mi hija en el patio y le alcanzó a coger a mi hija y entrar al cuarto nomás y cerrar la reja. Para los habitantes del barrio Cochauco, cuando se presentan estas novedades se dan cuenta del riesgo que corren a diario, prácticamente conviven con estos animales, los toros en los potreros y ellos cumpliendo con la jornada diaria. La calle principal cruza gran parte de la hacienda privada, donde están los animales. Hay una denuncia en la Junta Parroquial de Pifo. Entonces el señor se había comprometido, o sea, a poner postes de cemento cada 20 centímetros y poner la alambrada, pero nunca ha cumplido. Solo piden que el dueño de la hacienda coloque mayor seguridad para evitar que los toros de lidia escapen y pongan en riesgo la vida de los moradores. Hoy fue una persona adulta, mañana puede ser un niño o cualquier otro habitante que se encuentre de manera casual, cara a cara con el animal, lo que puede terminar en una nueva desgracia. Es un peligro, ojalá hubiera alguien que diga que asegure bien y que pongan unos potreros cerrados para que no salgan al camino. Ya son 2 personas que ya mueren por el accidente del toro. Esperan que esta lamentable pérdida sirva para tomar los correctivos del caso y todos vivir en armonía. En Quito informó Iván Casamen. En otro tema, el superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, visitó la ciudad de Cuenca para socializar su criterio en torno a su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. El licenciado Carlos Ochoa, superintendente de la Información y Comunicación, en rueda de prensa desarrollada en la capital Azuaya, se refirió a su comparecencia a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. El licenciado Ochoa manifestó que espera la resolución de esta para ver si es llamado o no al Pleno. Si la ley es dura, no es dura, si es menos benevolente, eso no le corresponde a Carlos Ochoa. Yo cumplo la ley que aprobó la Asamblea Nacional. En cuanto a las decisiones de la Contraloría, expresó que esta no es competente para examinar su trabajo como director nacional de noticias de Gama TV en ese momento. ¿Qué razón? Porque era una empresa privada que sigue siendo privada tras las decisiones de Procuraduría. El procurador ha emitido varios señalamientos. También expresó que no ha cometido ninguna violación a la ley de comunicación y que todos los procesos han estado apegados a la ley. Nosotros no somos jueces, no emitimos sentencias. Nosotros somos una entidad administrativa que genera resoluciones que pueden ser apeladas en el contencioso administrativo. Ochoa no se considera un perseguido político. No me declaro perseguido político. Creo que tengo los argumentos legales para defenderme no solamente en el contencioso administrativo del tema de la Contraloría, sino también en la Asamblea en caso de ser convocado al Pleno. Finalmente, reiteró que defiende a la Superintendencia de Comunicación por toda la tarea realizada. Yo defiendo la institucionalidad de la superintendencia, pero si se sigue el proceso legal y en un momento dado la mayoría de esta sociedad considera que no se requiere de la Supercon, como demócrata tengo que aceptarlo. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.